Falté yo, maestra, no me puede poner asistencia, acabo de llegar. Sí, sí, voy un momento. Gracias. Listo. Bien, entonces vamos a ver el tema de neumotórax. Neumotórax está más cortito que el derrame pleural. Entonces vamos a empezar. Bien, la definición del neumotórax es la presencia de gas en el espacio pleural, a diferencia del derrame, que lo único que cambia es que el neumotórax es gas y el derrame es líquido, ¿no? Entonces, para que vayan como repasando el tema previo. Este se clasifica en tres, en espontáneo, traumático y atención. Y del espontáneo lo clasificamos en primario y secundario. Sería como la primera parte. Esta imagen radiológica, ¿verdad? De una radiografía de tórax, pues nos muestra que aquí todo esto, pues no tenemos nada de pulmón y está totalmente colapsado. ¿Cuáles son algunos de los signos radiológicos en un paciente con neumotórax? Son hiperclaridad, se ve muy oscura la imagen, ¿verdad? Ausencia de todos los vasos sanguíneos, bueno, de la vascularidad. No se ven, por ejemplo, como acá, todas estas ramificaciones, aquí no las vemos. Y tampoco logramos distinguir el diafragma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo vemos, acá no. Entonces, todo esto es la presencia de gas en el espacio pleural que ocasionó un colapso pulmonar. ¿Cómo se da la fisiopatología de este síndrome? Bueno, principalmente es la entrada de aire, ¿verdad?, a la cavidad pleural. Entonces, esta entrada de aire es favorecida por la presión intrapleural negativa y esto provoca que la presión se iguale con la presión atmosférica y se produce el colapso. Ahora, ¿cuánto aire tiene que entrar para que se pueda detectar clínicamente? Sería mayor del 20%, ¿sí? Y no sé si quien se acuerde, por ejemplo, en derrame pleural se había comentado que para que se demostrara clínicamente tenía que existir una acumulación de 400 mililitros de líquido. Entonces aquí, si se fijan, vamos como repasando el tema pasado. ¿Cuál es el cuadro clínico típico en un paciente con neumotórax? Son tres síntomas: disnea, dolor torácico y tos seca. Entonces, si se fijan, son los mismos tres síntomas que les había mencionado en el derrame pleural. Entonces, cuando ustedes leen un caso clínico, empieza como ligera confusión, ¿no? Porque pueden ver similitudes. Pero entonces, una forma de poderlo distinguir es identificando los factores de riesgo que tiene el paciente, o sea, que lo hicieron que provocara esto. O leyendo bien la parte de la exploración física, que es lo que nos ayuda mucho a hacer nuestro diagnóstico final y también al interpretar la radiografía, ¿no? Entonces, digamos que la radiografía de tórax, pues es el estándar de oro para estos casos. Entonces, de los tres que mencioné, pues vamos a ir explicando cada uno de ellos. El primero es el neumotórax espontáneo, pero de tipo primario. Este se da sobre todo en los pacientes jóvenes, se da más en los hombres y en los pacientes que tienen el antecedente tabáquico, o sea, que fuman. Entonces, esto se da por una rotura de bulas, ¿verdad? Pleurales apicales. Las bulas son como espacios quísticos, son como pequeñas burbujitas que se encuentran en la pleura. Entonces, por el hábito de fumar, en ocasiones se revientan y nos generan que el gas que estaba ahí se va pues a todo el espacio pleural.
Entonces, bueno, de los tratamientos de neumotórax no hay nada farmacológico, todos son procedimientos, pero no son procedimientos que apliquen para el médico general, o sea, el médico general no los puede colocar, requiere la intervención de apoyo, ¿verdad?, del urgenciólogo o del neumólogo. Entonces, para motivo de examen no voy a preguntar ningún tratamiento que sea procedimiento, solamente los farmacológicos. El neumotórax secundario, o sea, el mismo neumotórax espontáneo, pero ahora secundario, se da más en los pacientes mayores que ya tienen una enfermedad previa, una enfermedad pulmonar previa. Por ejemplo, que tengan EPOC o otra podría ser asma, ¿no? Igual el tratamiento, pues, es un tratamiento más invasivo, que será la toracostomía con sonda para ir drenando todo ese gas. El neumotórax traumático, siempre la causa pues va a ser un traumatismo torácico, ya sea penetrante o no penetrante. O sea, generalmente es, por ejemplo, pacientes que tienen algún accidente automovilístico, ¿verdad? Y que tienen alguna lesión. Igual, el tratamiento, si se fijan, es invasivo con toracostomía de drenaje. Un segundo, porque lo que están escribiendo yo ni en cuenta. Pues, no sé cómo se escucha el audio, porque reinicié la computadora para no tener fallas. Bien, entonces a lo mejor probablemente quien tenga problema de audio igual puede salir y regresar, ¿verdad? O reiniciar la computadora. Y luego a veces sí es como o sea, que tenemos como que reiniciar el equipo. Ahora, dentro del neumotórax traumático tenemos el neumotórax diatrógeno. ¿Han escuchado ustedes hablar de que pues fue una iatrogenia? Una iatrogenia se refiere que el médico comete un error. Pero entonces no es porque él lo quiera cometer, ¿verdad? Es porque son cuestiones que, bueno, entran como los riesgos de determinados procedimientos. Por eso es la importancia de que se llene el consentimiento informado y que te firmen ese consentimiento informado, que son cosas que habíamos visto previamente, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles serían las causas del neumotórax diatrógeno? Por ejemplo, algún paciente que se sospeche de cáncer de pulmón y se le va a tomar una biopsia, pues podemos lesionar ahí la pleura. El otro, igual pacientes que tengan derrame pleural, perdón, y que se le aplique la toracocentesis, ya sea diagnóstica o terapéutica. También se corre el riesgo de formar este síndrome o el uso de catéter venoso central. Ay. Entonces, igual, procedimiento, todos se fijan que si la mayoría de neumotórax se tratan así, con toracostomía con sonda. Es procedimiento de como más especializado. Y tenemos el último, que es el neumotórax. Atención, este se considera una urgencia médica y es posterior a que el paciente se le dan maniobras de reanimación. Entonces, ya saben que ustedes en la reanimación se dan compresiones con ciclos ventilatorios. Entonces, cuando se da el ciclo ventilatorio y se ejerce demasiada presión, igual ese aire, ¿verdad?, que se generó en exceso, pues va a entrar y puede generar este tipo de lesión en el pulmón, este colapso pulmonar. Entonces, se considera una urgencia y si el paciente inicia, digamos que, o sea, se le da la reanimación, ¿no? O que se logra sacar de, del paro, por ejemplo, pero después el paciente empieza con disnea, con dolor y tos, pero porque principalmente la disnea sea que una disnea súbita, bueno, entonces se tendrá que proceder a esto, insertar una aguja gruesa dentro del espacio pleural a través del segundo espacio intercostal. Eso es lo que se debe de hacer, claro, bajo pues supervisión del médico, ¿verdad? Y si sale gas, se confirma el diagnóstico. Después de esto, siempre pues lo indicado sería el procedimiento de todos los tipos de neumotórax, toracostomía. Entonces, ¿cuál otro? Ese también lo podemos, ahorita les puedo preguntar, por ejemplo, ¿en qué síndrome o en qué patología de las que hemos visto de la unidad número 2, en cuáles comenté que se podía también producir
un neumotórax. ¿No entendieron la pregunta? Mm, o sea, ¿en qué patología de las que hemos visto previamente se puede producir un neumotórax a tensión? Insuficiencia cardíaca. ¿En insuficiencia cardíaca? ¿Por qué? ¿Cómo me explicarías esa fisiopatología? Ya nos escribió Zeus, ajá, era en insuficiencia respiratoria, ¿no? En el primero que vimos, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuando entran en la fase fibrótica, que el paciente aún continúa con el ventilador mecánico, ahí se puede producir este síndrome de neumotórax a tensión por la presión que ejerce el ventilador. No sé quién lo dijo, Fernando, yo no vi que escribiera eso. Intubación. Bueno, sí, en los pacientes que están intubados, muy bien. Ok, vamos a pasar entonces, ya identificaron los tipos de neumotórax y las causas, ¿no? De cada uno de ellos. Ahora pasamos a la parte de la exploración, que es lo que nos ayuda mucho a confirmar nuestra hipótesis diagnóstica. Entonces, son las cuatro técnicas básicas que se han estado viendo: inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección: disminución de los movimientos respiratorios hasta la abolición y uso de los músculos accesorios. ¿Por qué? Porque tiene el paciente disnea y entonces empieza a utilizar los músculos accesorios de la respiración. Palpación: corrobora la disminución o hipomovilidad del hemitórax afectado con vibraciones vocales aumentadas. Si se acuerdan, en el derrame pleural las vibraciones vocales estaban disminuidas, entonces aquí tenemos una gran diferencia. Percusión: son característicos la hipersonoridad o timpanismo franco. Tenemos otra gran diferencia: en el derrame pleural se encontraba mate y aquí lo encontramos hipersonoro o también hiperresonante. Auscultación: ruidos respiratorios abolidos, igual que en el derrame, y transmisión de la voz disminuida o abolida. Gran diferencia: en el derrame pleural está aumentada. No sé si se fijan, nada más es cuestión de que ustedes vayan buscando las herramientas de cómo estudiarlo. Si bien les sirven los cuadros comparativos, lo pueden hacer para que ustedes estudien, o si simplemente con darle una lectura aprenden, pues también, ¿verdad? Pero sí que vayan viendo como las diferencias entre una cosa y otra. Y en conclusión, bueno, tanto la disnea, el dolor torácico y la tos la vamos a encontrar en los dos síndromes que hemos visto, en derrame y neumotórax. El dolor igual, derrame y neumotórax. La tos igual, neumotórax y derrame. Lo único que cambiaría es, si el paciente tiene fiebre y expectoración, sospechamos más de un derrame pleural, pero de tipo paraneumónico o tuberculoso. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Este tema es muy cortito, ¿verdad? Está más fácil que derrame pleural. Derrame pleural es más complejo porque tiene muchas causas, pero este está más tranquilo. Entonces, bueno, como ya hemos visto, a ver, pues contesto la pregunta de Rebeca. Dice, mencionó igual disminuye la transmisión. No, en neumotórax está disminuida y
en derrame pleural está aumentada la transmisión de la voz. Entonces, bueno, hemos visto del aparato respiratorio el tema de síndrome de dificultad respiratoria, el de derrame pleural y neumotórax. Entonces les voy a poner ahorita un caso clínico que nos ayude a integrar, pues digamos, estos temas. La siguiente semana vamos a estar viendo temas nuevos, ¿verdad? Y bueno, pero para que no se empiece como a acumular todas estas pequeños datos, ¿verdad? Les voy a poner ese caso clínico y déjenme un segundo. Bien, este caso clínico les voy explicando. Tiene un valor del 20%, es decir, que no lo vamos a contestar aquí en clase. Ese caso clínico lo voy a compartir ahorita, les voy a explicar lo que debe de llevar, me lo van a enviar a mi correo y yo lo voy a revisar. Y en la próxima sesión, o en la, bueno, no sé si me da tiempo para revisarlo el fin de semana, pero si no lo alcanzo a revisar, como quiera, yo doy la retroalimentación de las respuestas. O sea, yo la siguiente sesión, que sería el lunes próximo, les doy las respuestas. O sea, ya ustedes van a decir, ah, pues de acuerdo a lo que os respondí, pues me saco un 8, un 7, un 6, etcétera. Entonces, ahorita se los proyecto. Ese es el que les había dicho el día de ayer, que lo pueden hacer individual o en pareja. Y bueno, no está tan sencillo porque vale 20%. Y bueno, pues a lo mejor a algunos sí se le hace muy fácil, tal vez a algunos no. Entonces, bueno, se los voy a ir leyendo y ahorita el tiempo que tenemos de clase lo van a utilizar para contestarlo. Entonces, dice aquí, paciente masculino de 75 años con antecedente de hipertensión arterial de 25 años de evolución en tratamiento con enalapril 10 miligramos una cada 12 horas. Diabético de 30 años de evolución en tratamiento con metformina 850 miligramos cada 12 horas. Con tabaquismo desde los 20 años a la actualidad. Consumo de 10 cigarros al día. Quien es valorado en su domicilio por presentar astenia, adinamia, mialgias y artralgias de 10 días de evolución. Después comienza con fiebre, escalofríos, tos productiva con expectoración y disnea de 5 días de evolución. El día de hoy comienza con dolor torácico de forma súbita, motivo por el cual solicita la valoración. Temperatura 38.5, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 28, tensión arterial de 160/90, saturación de oxígeno 78%. A la exploración, paciente consciente y orientado. A la inspección de tórax con mamplexción y amplexación disminuida, con retracción intercostal, con matidez a la percusión en ambas bases pulmonares. A la auscultación, con estertores crepitantes bilaterales diseminados. Transmisión de la voz con pectoriloquia áfona. Ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, abdomen semigloboso, con peristalsis presente, blando depresible, sin dolor a la palpación y sin visceromegalia. Extremidades íntegras, sin edema. Se le toma una radiografía de tórax que muestra lo siguiente. ¿Sí? Esa fue la que se le tomó cuando se valoró. Y 10 días posteriores se toma una placa de control y se observa lo siguiente. Entonces, bueno, yo conforme vamos dando los temas, les voy explicando, ¿verdad?, qué se espera encontrar en las radiografías. Entonces, ustedes ahorita, y no pueden decir las respuestas, Fernando, por ser su trabajo, ¿verdad? Conteste No, la doctora, siguiente. se lo mandé en privado. Ah, ok. Conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo interpreta los signos vitales? Ay, no sé por qué se ve así. Escriba los datos subjetivos que identificó en el caso. Escriba los datos objetivos que identificó en el caso. ¿Qué síndrome tiene el paciente? Y escriba cuáles son los síntomas y signos que hacen sospechar de esto. ¿Cuál es la causa de esta patología? ¿Qué fase mostraría el paciente? Son muchas, ¿verdad? Explique la fisiopatología de este caso. Describa la radiografía 1, que sería esta. O sea, ¿qué ven ahí que tiene de lo que hemos visto? ¿Qué tiene en la radiografía 2 de lo que hemos visto? ¿Y qué tratamiento debe iniciar el paciente?
De estas preguntas, pues si se fijan, se va de lo más sencillo a lo más complicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en qué tratamiento debe iniciar el paciente, sí les voy a solicitar mucho que vean todo lo que tiene para que puedan indicar un buen tratamiento. Y entonces, bueno, ¿qué más? Ese trabajo debe incluir portada y la bibliografía, ¿verdad? Al final, para que no sea únicamente de lo que yo expongo, o sea, investiguen un poquito más de algún artículo, de algún libro. Y la fecha de entrega, lo tienen ahorita, miren, ahorita les queda, son las 3:24, ahorita tienen unos 30 minutitos para empezarlo, pero la fecha de entrega sería para mañana. Tienen hasta todo el día de mañana para contestarlo, o sea, para que me lo puedan enviar y yo lo pueda revisar. Entonces, no está tan complicado porque, digamos, ya lo vimos y ahorita, para poderles ayudar un poquito, le voy a mandar entonces a su compañero, a Raúl, si me hace el favor él de reenviarlo, le voy a mandar este documento, le mando el libro que les había quedado de enviar. Qué más les mando? La presentación, también por si algo tienen duda y lo puedan sacar de ahí. La presentación que les di de los síndromes pleurales. Bueno, ¿sale? Y ya, si no hay algo que tenga tanta explicación, como por ejemplo los tratamientos que yo se los he puesto de manera muy sencilla, eso sí sería como más de investigación. Por ejemplo, no sé, miren, les voy a dar un tip, ¿no? Si ustedes ven aquí que el paciente es, no sé, si es hipertenso, pues ver si la dosis que le están dando es correcta, ¿verdad? Es decir, vayan viendo todo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o sea, si hay alguna duda de las cuestiones que están aquí, las preguntas, ¿se entiende todo bien? Sí, doctora, no, ¿nos puede hacer un pequeño favor? Si tiene ¿Qué nuestro pasó? correo grupal, Sí, sí este, lo tengo. no nos ¿Qué pasó? pudiera pasar a aparte, se lo prometemos que investigamos, pero no nos pudiera pasar las presentaciones para guiarnos tantito. Es que yo ya tengo más o menos de 2 patologías que pueden ser, y nada más Ajá. quiero ver unos puntos porque no alcancé a apuntarlos. Que nos hacía pasar, ¿verdad? Sí, ya había dicho, no puso atención, ¿verdad? Ay, No, doctora, Fernando. perdone, doctora, es que ayer anduve muy ocupado. Discúlpeme. Ah, sí, ahorita. Nada más es que el libro no se va a cargar si lo mando por correo, por eso lo tengo que enviar así por WhatsApp y así sí llega. Ok, entonces les dejo aquí en pantalla bueno, lo voy a quitar un momento, ahorita la vuelvo a proyectar para mandar los documentos.